Hola amigos del canal, soy Alberto Sánchez, el creador del canal de Crónicas Pixianas, y el día de hoy quiero presentar a parte del elenco que me ayuda a hacer los personajes, una gran cantidad de actores de voz maravillosos que me ayudan. Así que bueno, eso este video para presentarlos, así que ¿por quién, por quién parto? ¿De dónde vamos? ¿Quién quiere ¿Y qué empezar? está grabando? ¿A quién ve primero y segundo y en qué orden? Veo a la Sari, a la Fran, a Gabriel, a Alberto y a Carlos. Ya. Entonces me presento, soy Sara Pairicán, hago voces femeninas y de monstruos, así como, bueno, ahora no me sale la voz porque me da nervio, pero esa soy yo y si escuchan la voz de Geeks, como un monstruo medio reptiliano, esquelético, soy yo la que lo hago. No es nuestro compañero más feo, soy yo. Ah, junto a Kyla y Titania. Sí, sí, también hago voces Hay que verlos en de más. reinas elfas y de princesas. Sí. Pero más sorprendente es la voz del monstruo, nadie me cree que soy yo. Sí, sale cuático. Ya le toca al siguiente. Ya, salgo yo. ¿Me escuchan? Sí, ahí aparecí. Qué curiosa esta sensación, igual es familiar. Así que hola a todos los que ven el canal, que siguen esta historia tan eterna. Me presento, soy Francisca Arauz y hago la voz de Ashno. No tengo otro personaje, pero es el que le dedico más tiempo, amor y dedicación. Espero que hasta el momento les haya gustado el trabajo y prometo que cada entrega que haga va a ser mejor que la anterior. Gran personaje. Eso, voy a decir por ahora. Ponía los aplausos, ahí está. Es un gran personaje, lo amo muchísimo. La amo demasiado. Escuchamos, Gabriel. Mi nombre es Gabriel Molina, tengo la noble misión de haber interpretado a Ursa y a otros personajes dentro de la novela y estoy contento de que tengamos chance de reunirnos gran parte del elenco en esta reunión. Bravo. Bacán. Para finalizar la contraparte. Bueno, entonces me presento yo. Mi nombre es Carlos Lorca. En esta oportunidad estuve interpretando a Mishra, la otra parte de la hermandad en guerra en esta novela. Y me alegro enormemente de poder conversar un poquito sobre esto, sobre lo que ha sido un largo tramo de esta entre cuarentena incluso la pandemia haciendo este trabajo. Así que, hola a todos. Bueno, Bravo. bueno, ahora que ya nos presentamos, a mí ya me conocen varias veces. Les quería contar un poco cómo funciona, cómo vamos sacando capítulo a capítulo. Teniendo el texto en español de la novela, se va, digamos, lo voy posando en capítulos y nos juntamos a ensayar entre todos, vamos leyendo nuestras partes, ensayamos los textos y después cada uno va grabando los audios por separado en su casa. Y eso porque si grabáramos los textos inmediatamente ahí mismo, la calidad del audio no funcionaría bien. Y sobre todo también porque dependiendo de los lugares donde cada uno está, hay más ruido, menos ruido. O sea, yo, por ejemplo, grabo la narración como a las 3 de la noche, cuando pasan menos autos, porque tiene un lugar medio ruidoso. Y ya cuando los audios me son enviados, yo ahí los voy uniendo al capítulo donde está la narración y después se le pone la música y los efectos sonoros que se puedan usar. Ese es más o menos el proceso. Sí, no sé si quieren comentar algo sobre eso de la técnica, cómo lo han vivido ustedes.
como la parte de la actuación o del grabarse. A mí me ha resultado grabar en el baño también, también de noche. No me gusta estar de noche con espejos, pero acá he tenido que llevar como una lamparita porque no puedo prender la luz del baño porque suena el extractor de aire. Entonces, si grabara así, sonaría horrible. Entonces, tengo que estar en el baño a oscuras, viéndome al espejo a oscuras, y bueno, ahí llevo la lamparita o el computador y voy grabando y el espejo al final me sirve para actuar también. Entonces, voy hablando y voy moviéndome. Entonces, esto hay que hacerlo así, y muevo las manos y actúo frente al espejo para grabar mi parte. Con terror de que me salga algo en el espejo por atrás y que mire para atrás y esté oscuro y no vea nada. Pero Eso te iba a preguntar, ¿no te apareció nada nunca en estas invocaciones nocturnas? me da terror, pero no, menos mal que no. Como que Geeks te posee cuando la actuáis en el espejo. No. A Geeks lo grabo, no, a Geeks lo grabo como son diálogos más cortitos, lo grabo normal. Aparte la voz de Geeks no es tan limpia. Entonces se puede permitir que salgan como sonidos incluso metálicos, porque es una especie de androide. Y la grabo más cerca, entonces es distinto grabar la voz de Geeks a grabar la voz de Kyla o Titania. No te imaginas, algún día me toque grabar con un ritual a Geeks y yo en el espejo, no, que atroz, me muero. Algo te va a aparecer. Va a ser como cuando lo invocaban los Geeksianos, ¿no? Ah, es verdad, pues sí, hubieron hartas invocaciones en la novela. Lo que a mí me ha pasado al intentar hacer los diálogos y repetirlos, intentar buscar cierta entonación, como recordar que como temple de ánimo, estas cosas, me he pillado que de repente estoy ensayando esto de noche también, pero con la ventana abierta. Y pienso, ¿qué diablos pensarán mis vecinos de esto, no? Como gritando, hablando de Ay, conquistar países, de enfrentar y de buscar a un hermano. O sea, creo que voy a salir en So Safe como alguna denuncia de violencia intrafamiliar, así como... Pero bueno. mi mamá siempre me reclama por eso igual. Dice, oye, controla tu volumen, que lo mismo, de repente actuando en ensayos por Zoom. Y también, pues mi mamá urgía así como a pensar la gente. Pasa. Pero es curioso este proceso porque escucharlo al final versus uno grabarse, yo me grabo sola y escucho, y antes tenía la mala costumbre de hacer como 20 veces la misma línea. Entonces después tenía como 20 pistas diferentes y era un colapso porque no sabía cuál tomar, porque no sabía cuál era la que me había parecido mejor en un principio. Y era tanto el texto que en verdad a mí se me quedaba un caos. Aprendí a ordenar, pero lo más cuático es cuando ya después de eso, que es el trabajo personal, lo oí ahí en el audio montado. Cuando ya escucháis a Ashnod conversar con Mishra y no Ay, sí, qué yo lindo. sola, Fran, grabándome aquí frente al computador, ¿cachai? Es diferente el contexto, como que cambia muchísimo. Sí. Sus diálogos Y no salían sé, súper buenos. lo otro es como, ¿cómo? Que sus diálogos salían súper buenos, súper bien coordinados. Que aparte Parece eran que, escenas muy íntimas, parece que entonces estoy sí, pegada. habían era súper curioso porque estaba ahí conversando con alguien, pero no, ¿cachai? Estaba ahí conversando con alguien, pero al final la conversación no existía hasta que el capítulo estaba montado. Entonces yo no sabía qué me iba a responder, por lo tanto tenía que predecir, como presuponer, suponer nomás, vamos a dejar, cómo este otro personaje iba a abordar el diálogo. Es muy Claro. curioso por eso. No sé cómo me va a responder, entonces no sé cómo responder yo. Entonces, esa es la parte como de juego interpretativo que siempre hay que intentar centrar. Como que Claro. no puedo irme con los tarros, porque mi compañero me tiene que poder responder. Y tiene que quedar un diálogo establecido como coherente. ¿Cachai?
Eso es lo que me ha llamado más la atención de este tipo de trabajo. Sí, y ahí el rol del director es importante porque digamos que es como el encargado de pensar como el global, ¿no? Sí, Justamente para que ambas personas que están grabando se encuentren en la misma escena. Por ejemplo, si una persona sin indicaciones, digamos, hace la escena como si estuvieran peleando y la otra lo hacen como si estuvieran teniendo una conversación entre amigos, no va a funcionar. Entonces, claro, cuando pasaba que no podíamos juntarnos todos, entonces tenía que juntarme con esa otra persona aparte y teniendo presente cómo se supone que había quedado con la otra persona, de dar el comentario de cómo debiera ir, como para que estén en el mismo, la misma sintonía. Siento que funcionaba bien, porque viendo el resultado final, como que uno de verdad llega a escuchar que las personas están en el mismo lugar, digamos, como teniendo la misma conversa o discusión. Sí, sí, de todas maneras, yo creo que sin la guía tuya, eh, no habría podido hacerme una imagen de lo que iba a suceder. Yo creo que la dirección fue fundamental. Y creo que ha dado un excelente resultado y cada vez va mejor este trabajo, que de lo individual pasa a lo colectivo. Y también el rol que ha jugado Alberto en esto ha sido siempre de poder decir, esta es la intención de lo que quiero que esté ocurriendo, como, o de, si bien podemos leer la novela todo y saber qué es lo que ocurre, hay ciertos tonos que son importantes, o como yo puedo pensar que Mitchell en un punto está más enojado que en otro, pero lo que me llamaba siempre la atención con las indicaciones de Alberto es como, esta frase, esta cuestión, está continuando de esto otro. Entonces, aquí el personaje se está enojando más y puede presentarlo de esta manera. Entonces, no era simplemente como ante un enojo o ciertas cosas, mostrar, tratar de presentar, decirlo enojado, sino como generar esa intención. Y eso no era sencillo. O sea, menos solitario. claro. Para nada, para nada. Y de hecho, el personaje pasa por muchos como moods en un solo, en un solo capítulo. Entonces yo iba anotando lo que me decía Alberto y es como, ya, aquí está enojada, ya, acá está seductora, acá está jugando, acá es irónica, acá está un poco enojada, acá está temerosa pero osada, ¿cachai? Entonces, Es eso, muy esa, intensa. eso también era súper... ¿Quién? Ash no es muy intensa, sí. Sí. Pero Ese eran muchos personaje, cambios en un solo capítulo. Es una la historia muy niña se intensa tenía, igual. mi personaje Kyla se tenía que controlar y tenía que estar siempre seria y siempre firme. Y a mí me cuesta porque yo no soy así. Hay verdad, pues dar esa imagen real como desde la idea como de la realeza, la prestancia, como desde lo local. Sí, pues en Keila. Y en Titania Aparte, también parecido sí, también. pues, En- yo en soy del general. pueblo, yo hablo cantadito. Sí, pero de todos. Pero bueno, cuando uno interpreta un personaje, claro, ahí uno juega a ser otra persona. Sí. Ujú. Pero eso les quería preguntar ahora, cómo vivieron su relación de sus personajes, qué es lo que piensan de ellos, o fue cambiando o no su idea respecto a ellos a medida que pasaba la historia. A mí, Kyla, me era un buen personaje, pero a mí me costó mucho hacerlo. No disfruté tanto hacerlo. Yo creo que hubiera disfrutado más hacer un personaje como el de Ashnod, como más movida y más desordenada, eh, en principio. El personaje de Titania fue más fácil porque era, eh, Titania hablaba a través de como de un maniquí, entonces podía ser una voz más artificial y podía dedicarme a modular mejor eh, y ahí se reemplazaba como el tono de Titania. Hubo un momento en que Titania se enojó, eh, pero igual
podía modular como una persona de la realeza. Eso me gustó más hacer a Titania, pero eran diálogos cortitos y fue poquito lo que participó ella. Kyla fue más y Kyla me costó hacerla. Yo creo que, aunque ahora tengo más experiencia, yo creo que ahora, por ejemplo, si me diera un personaje como Kyla, lo haría completamente distinto a como empecé. Llamó mucho la atención fue cómo mutaron los hermanos, cada uno por su lado. Y les quería preguntar, ya que están aquí los dos, ¿cómo lo vieron cada uno por su lado? Este desarrollo de personaje donde vieron como 20.000 partes, como un fractal de ser, un fractal de personaje. ¿Quién responde? ¿Carlos? Adelante, Gabriel. Parte, yo después comento. Mira, en realidad me gustaría remontarme un poco a la pregunta anterior de Alberto, porque yo personalmente estoy muy alejado del mundo de Magic. Yo, o sea, obviamente sé del juego, qué sé yo, las cartas, pero con la historia nunca me había involucrado. Entonces, cuando Alberto me convoca a participar en la primera novela, yo tuve que escuchar todos los capítulos anteriores eh, hasta que aparecía el personaje que a mí se me asignó, para poder tener una idea, ¿no? Un contexto, aparte que la historia era bastante enredada, según yo. Eh, pero después, cuando llegó la novela que grabamos ahora, de la Guerra de los Hermanos, eh, claro, se eligió al reparto y Alberto dice, bueno, ¿quién va a ser Mishra? ¿Quién va a ser Ursa? Yo les dije, decídanlo ustedes porque yo no tengo idea. Y claro, quedamos yo con Ursa y Carlos con Mishra y me asusté porque ustedes, bueno, han escuchado cómo habla Carlos. ¿Qué registro de voz tiene? Tiene un vozarrón. Y yo con mi voz de pito, ¿qué voy a hacer? Soy como el antihéroe, ¿no? No tengo voz de héroe. Entonces, solamente tenía que jugar con recursos interpretativos y vocales como para estar al nivel de Carlos en ese sentido. Eh, y respecto a la mutación que han tenido los personajes, bueno, a mí en realidad no me ha costado tanto porque igual tengo oficio en el acto de voz. Tengo oficio, entonces en ese sentido y con la dirección de Alberto se hacen las cosas mucho más sencillas. Ahora también creo yo, no sé si están de acuerdo, pero esta novela me parece un poco más lineal en términos argumentativos o argumentales, perdón, que la novela anterior. Entonces eso también facilita que el desarrollo del personaje sea más rápido. Ya. Sí, yo un poco al revés, ¿no? Como que de oficio de hacer voces, jugar rol nomás. Yo partí en la primera novela haciendo voces de goblins, porque me gustan los goblins y siempre me ha gustado hacer como voces chillonas y como darle cierta personalidad con eso. Por eso que me invitaron en un comienzo. Y sobre Magic, sí, de la historia, de los personajes, desde muy chico, desde el 98 que juego Magic, y Mishra es un personaje que salía en las cartas. Y cuando caché de que había en historia, era un personaje que me parecía interesante. Pero y al mismo tiempo, cuando teníamos esa conversación de quién iba a ser quién, sentí que no iba a poder, por rango de oficio, de saber interpretar, la complejidad que puede tener Ursa. Porque estoy muy de acuerdo, un personaje que termina siendo muy amoral, no inmoral, amoral, en muchos niveles. Y no sabría cómo darle esos tonos al decirlo. Mientras que Mishra sabía cuál era su destino, sabía para dónde iba a terminar mi compadre. Y me parecía interesante poder explorar un poco de eso. Lo que sí me pasó es que fue muy necesario, fue muy útil las indicaciones que en un comienzo me dio Gabriel para poder pensar cómo hacer una voz que no fuera la voz más grave que tengo, cómo sonar más joven. Hace rato que ya no soy un niño, así que me es difícil hacer eso. Es verdad que partieron como niños. Sí. Sí. Y fue muy interesante pensar cómo
es lo que sale hacia el final, como que termina no siendo sí mismo, termina siendo poseído o siendo otra criatura. Pero en la lógica, el camino del héroe, la degradación de este personaje es muy interesante. Y eso creo que fue muy interesante poder explorar, probar, testear y escuchar con otros si es que por ahí va. Yo creo que honestamente, si los roles hubiesen sido al revés, que a mí me hubiese tocado Misra y a Carlos Ursa, creo que no hubiese resultado tan bien como resultó, Claro. tal cual está. A mí creo que salió muy bien, como la... Sí, aparte tienen los looks de, yo me los imaginaba así, como Carlos con la barba en el desierto, Gabriel así como afeitado en la realeza. Salvo que te haya crecido el pelo, Gabriel, pero bueno, en tu foto estás afeitado. Estoy lisito. Sí. Entonces yo me los imaginaba igual. ¿Qué esa diferencia? Como que Misra al final, si bien es alguien que sabe de cosas como arqueológicas, termina siendo un guerrero, como muy violento y medio brutantado. Mientras que Misra es un artífice y está en ese nivel y en ese rango. Y es muy interesante cómo intenta explorar esa parte humana que termina muriendo cuando asciende. Ya no es muy humano al final, mi compadre. Y de alguna forma yo siento que ellos se complementaban como hermanos. Entonces cuando se separaron, como que empezaron a quedar como los dos medios cojos, porque sentía que, claro, Misra entendía muy bien a la gente, eso tenía como muchos amigos, era como como es ese, El amigo de todos. amigo de todo, el líder de la fiesta, pero claro, le pasaba que era muy pasional, po. En cambio, Ursa era más frío, pero no entendía mucho a la gente, como que él se quedaba muy tranquilo trabajando en su artefacto, ¿no? Claro, eso siento que fue pasando al final. Igual, bueno, aplaudir, yo creo que cada vez fueron como profundizando más en los personajes. Entonces después ya entraron en unos temas como de complejidad muy interesantes, ¿no? Como en lo que los mueve, en lo que les duele, en todos esos aspectos. Muy, muy lindo trabajo. Gracias. Oye, y destacar que los colores de voz quedaron perfectos para los hermanos. Porque Misra del desierto, pastoso, bajo, Ursa, ya en la ciudad, una voz más clara, como su personalidad de clara, menos enigmático, igual de enigmático, pero de otra manera que Misra. Entonces yo creo que calzaron súper bien. Quedaron la raja. Sí. Yo hubo una parte que fue como una anécdota antes de que llegara la Francisca, que era cuando Gabriel tenía que hacer la voz del cabro chico del desierto, que era el hijo del rey del desierto, ¿cómo se llamaba? El Kadir, el Junior. El Kadir Junior. Y Alberto le dice, ya, es un Kadir, es un cabro chico, voz de niño, después le dice, es un niño como duro, que ha crecido con la dureza del desierto y como tosco, ya, un niño tosco. Y estaba como triste, algo así, no sé, o enojado, y aparte es medio árabe. Claro, sí. Con Claro. acento. Le tiró como una cantidad de cosas como que sonaban súper contradictorias y después Gabriel sacó la voz y era como, wow, lo logró. Sí, como él escapa, de verdad. Pero me reía, así como un niño enojado del desierto, tosco. Bueno, así soy yo exijo nomás. Yo pido, Fue difícil, háganlo. Fue difícil. Sí. Bueno, Fran, háblanos de Ashnod. ¿Yo? Sí, A cuéntanos ver, de ella. Ashnod. Es bien curioso porque creo que curioso es la palabra de esta experiencia para mí también. Porque me integré después. Gracias por recibirme, antes que todo.
Gracias, Alberto, a ti por darme este gran personaje que amo con todo mi corazón. Y gracias, chicos, por recibirme en este grupo. De verdad. Me siento súper supporter. Creo que Ashnod es un personaje sumamente interesante. Sumamente... igual que les decía lo de los hermanos, es como un crisol. Tiene muchas partes. Pero hay sensibilidad en Ashnod al mismo tiempo que orgullo, al mismo tiempo que hay interés, pero al mismo tiempo que hay afectos. Entonces la complicación, o sea, ella no se complica, no es que no se complique, es que ella siente, pero hace lo que ella piensa. Entonces hay una suerte de disociación entre lo que quiero hacer y cómo lo hago. Y eso es el camino más duro, como explorar la parte blanda de Ashnod. Porque Ashnod siempre está ahí frente al cañón y dura y sexy, y dale, y la weá, y de repente, y la cuestión, perdón, vamos a poner un pip ahí. Y de repente Te vamos a doblar. aparece. Gracias. Lo necesito. Y de repente aparece como la mujer detrás la mujer sensible detrás de esta ser poderosa y, y tan potente, ¿cómo decirlo?, avasalladora también. Entonces, también la perspectiva de género que se presenta al lado de Ashnod es súper interesante. Es súper entretenido ver cómo la ven en el desierto y cómo ella se siente, cómo ella exterioriza que se siente cuando hablo con Taunos. Esa es la parte donde creo que más se explora su interioridad, porque en él ve un par, entonces ella le cuenta, de repente como que se le sale nomás. Se le sale que para los falajis ella, si no estuviera con Mishra, en realidad no... todos la ven como un peligro, que está como al alero de Claro, Mishra porque es la finalmente bruja. es lo que le conviene. ¿Cómo? Sí. Y la ven como la bruja. La bruja, pues la mala, pérfida, terrible y horrible. Ellos eran como que tenían como una fábrica de giles, así, como son una fábrica de... Ahí lo dicen. Sí, Sí, en el capítulo cuando van a la fiesta. Sí, también le pregunta por qué si ella como que tiene novio o algo así entre los Palagi. Y Ashnod dice como, no, eso tienen una fábrica como de, casi una fábrica de huevonao. Sí, una fábrica de estúpido. Sí. Sí. Bueno, interesante porque hay unos textos muy, claro, muy de, no sé si de esta época, porque el feminismo es anterior, pero yo creo que hoy en día el feminismo ha cobrado mucha más fuerza, ¿no? En otras épocas. Y esta novela es creo que se escribió en el 98, como que la edición es del 94, pero la historia creo que la escribió en el 98. Entonces, es muy power encontrar, por ejemplo, esos textos que tiene con Ajar, con la que era el guardia de Mishra, cuando le dice, primero le dice que ella aparece como un hombre, como dando un halago, y Ashnod se lo tomó pésimo. Sí. La primera vez le tiró un rayo así. Como ya, bueno, solamente porque eres tú. Pero claro, al final como que... Pero la última le dice así como... Sí. solamente lo voy a dejar como que pasar por esta vez lo voy a tomar como cumplido. Eso. Sí. Solo porque es el fin del mundo. Y solo porque quizás nos ponemos solo porque... Y te tengo algo de cariño porque eres un poco menos abuelo que el resto de los falanges. La voy a aguantar esta vez. Sí, bueno, y ella siempre se mueve como en el lugar donde pueda... Yo creo que a ella le gusta ser como un poco, no sé si protagonista, pero le gusta estar donde pasan cosas, donde se pueden hacer cosas. Eso le dolió tanto cuando la exiliaron.
incluso si son lugares, digamos, peligrosos o qué sé yo. Bueno, y está un poco rayada con el tema de cómo se llama, de modificar a la gente y mejorarla y perfeccionarla en este rollo como de la guerra, ¿no? Y finalmente, chicos, quería comentar sobre la novela en general, ¿no? ¿Qué les pareció la historia? ¿Cómo la vivieron? Si les gustó, si no? Yo había leído harta fantasía antes y no había leído nunca algo como esto, donde los personajes, o sea, ya, salvo Game of Thrones, que los personajes fueran tan desechables. Como que, y acá igual era difícil, porque veía personajes que los veía como personas que lo doblaban, por ejemplo, los senescales, o que veía que alguien hacía el senescal y después desaparecía, o el relojero, que era el tipo gordito que se metía así, que hacía puras cagadas. Yo decía, ay, este personaje va a llegar al final y se va a matar un cagazo, pero va a salvar algo, como tipo Gollum. Y Ah, no, el del tipo como que en un momento se manda una cagada y desaparece y no apareció más. Entonces, o la Tocasia, yo decía, esta es la mentora, va a llegar hasta y se muere. Entonces, los personajes eran súper, súper desechables. Y me costaba desecharlos porque yo en un momento dije, ya, ¿cuántos capítulos le quedan a Kyla? Y Kyla después dejó de aparecer y apareció ya en el prólogo al final, pero Kyla no salió más. Y yo decía, puta, ese era un personaje, era mi personaje, pues, ¿cachai? Estaba viva, iba a ser algo importante, pero no apareció más hablando. es Y, que sí, ujú, igual fue una cuestión política. O sea, esa es la tragedia de Kyla. Y cuando ya está Yotia, digamos, la conquistan Yotia, ella queda como una princesa que ya no tiene como un reino incluso después de que recuperan Yotia bajo pretexto de que esté bajo otra administración. Por sí, pues, eso que ya no aparece en la historia porque ya no tiene voz de mando. ujú. Y sí, pues, pero Como que eso fue la sacaron. como, sí, pues, no volvió a hablar, no volvió a grabar por ella. Sí. Y eso respecto a esa historia me sorprendió, es distinto. Yo esperaba que fuera como todo más fantasía, que todos llegaran al final felices y el final feliz, pero no pasó eso, pues. Entonces fue realista. Y la realidad siempre nos pega así como, esta es la realidad, ¡pa! Entonces, claro, si alguien está acostumbrado a leer cosas, historias de fantasía, esto va a chocar porque es distinto al tipo de fantasía normal que hay. A mí me parece que dentro de esto, como dos puntos que me parecen relevantes de la novela, esta dualidad, ¿no? Como que intentar construir una historia en dos tonos, como ir contraponiendo, no en pluralidad absoluta de distintos como historias, sino como desde estos dos focos, pero desde un mismo eje de mirarlo. Como son dos personas que van creciendo alrededor de estas cosas. Y el otro, el tono de mantener el exotismo por los artefactos y las criaturas propio de Magic, ¿no? Magic está lleno de seres, criaturas, escenarios exóticos, como es parte del imaginario, ¿no? Como que es importante un lugar porque es posible ser extraído maná de él, por ejemplo, una tierra. Es interesante un artefacto porque tiene ciertas propiedades mágicas. Es interesante la creación de algo o la relación que hay al respecto de estas cosas porque está reflejando eso otro que es el devenir de ese juego, ¿no? Eh, eso. Me parece también que de lo que decía Sara, claro, está esta dimensión de los personajes desechables, que yo creo que también tiene que ver con la lógica de una fantasía más heroica, en que el riesgo de la muerte es necesario, Sí. como salvo los protagonistas, ¿no? Pero que todo el mundo alrededor es posible o es susceptible
de ser eliminado eventualmente o no considerado por la voluntad de la trama, creo que nos ponen en ese escenario. Al final es la guerra de los dos hermanos, ¿no? Y bueno, en la guerra la gente se muere. Sí. Igual yo creo que si hubiera jugado Magic también lo hubiera tomado distinto, porque por ejemplo si jugáis Magic tú sabéis que hay la carta, que están estas cartas como el altar de Ashnod y cosas así. El altar de Ashnod no me quedó claro, ¿es la Ashnod muerta o es lo que hacía Ashnod con sus muertos? Lo segundo. Ya. Claro, Entonces, era el lugar Yo donde... es lo segundo. Ahora van a venir los fanáticos y me van a decir que no, pero yo creo que es lo segundo. Alberto, corrígeme. claro, Sí, ahí lo segundo. corrigieron. Entonces, claro, uno dice, ya, Ashnod va a llegar hasta el final, porque tiene una carta, porque es un personaje importante. Yo no sé por qué, eso es interesante igual el nombre, el altar de Ashnod, porque entiendo que era el lugar donde ella como que hacía experimentos, no sé, torturaba a la gente y podía hacer transmutadores. También está la carta la carta que hacen los transmutadores. Pero yo creo que eso habla igual del personaje, por eso la carta se llama el altar de Ashnod, porque ese lugar era el lugar donde Ashnod como que era su espacio religioso también, como que su trabajo era su religión, por decirlo así. Por eso ese lugar de experimentaciones media terribles era como el altar de Ashnod. Sí, yo puedo decir algo. Que yo estoy de acuerdo con Sara en lo que plantea respecto a que la novela es bastante realista a pesar de toda la parafernalia y la espectacularidad que pueden tener los elementos mágicos o los artefactos, ¿no? Y si uno piensa en las vidas de cada uno, las personas también van desapareciendo en la vida real. ¿Cuántos de nosotros quizás ya no tenemos contacto con personas que eran entrañables y que dejan de serlo, como en la vida misma? Y por otro lado, a mí me parece que la novela en sí puede interpretarse como una gran fábula, ¿no? Que al final, ¿qué lecciones deja? Eh, que todo depende del cristal con que se mire, todo es dual, eh, que si tú no sueltas tus traumas, tus miedos, tu pasado, lo que te hace daño, finalmente vas a envejecer y vas a morir siendo infeliz. Entonces, para mí, la obra trasciende de todo lo que tenga que ver con la espectacularidad. Finalmente es más profunda de lo que en apariencia es o se lee. Entonces, a mí me parece que este tipo de novelas es muy apta para un público que tenga cierto criterio. Es más que una obra de entretención, por decirlo así. Sí, de acuerdo, es muy interesante eso como de tener estos personajes que en algún momento como que se quebraron y claro, y eso lo arrastra, ¿no? También creo que es interesante el juego que siento que hacen, porque como la historia se trata de artefactos, pero a la vez es una tragedia porque uno como que logra captar un poco el ambiente de que todo va hacia una tragedia Inminente. inminente y te das cuenta que no es una tragedia, son como varias tragedias y cada vez son tragedias peores. Entonces como que hay un juego entre lo inevitable y la idea como de los artefactos de tener engranajes, ¿no? Porque un engranaje mueve otro engranaje y así una fuerza se desencadena hasta llegar al final, ¿no? Claro, como el efecto mariposa. Claro, exacto. Que también los saltos temporales que habían, como que te ayudaban a eso, habían saltos temporales bien grandes, de repente aparecía un nieto, o sea, un hijo, pasaron 10 años, y ahí también vais viendo cómo la gente se va muriendo, que también es la realidad. Y sí, pues uno esperaba que cosas, como uno que ve, no sé, monito animado, anime, cuando chica, veía que todos los capítulos o sea, concluían en algún final feliz, se sacaba alguna lección, pero de repente no aprendían nada. Pasaba una década
no aprendían nada y pasaba una siguiente década y eso se olvidaba. Y eso también es un golpe de realidad, porque es lo que a veces vemos, nos peleamos con alguien y no nos arreglamos nunca más. Y uno espera que el final feliz sea que ya, no sé, antes de que termine el año voy a volver a hablar con esta persona para que volvamos a ser amigos y uno no hace esas cosas. Entonces, ahí, así va avanzando la vida también y eso a mí me impactó en esta historia de fantasía que es bien realista. Muy real. Tan real como tú. Es igual encuentro interesante que al final las novelas fantásticas como esta siempre agarran cosas de la realidad, ¿no? Aquí, claro, un elemento muy importante es todo la guerra, ¿no? La guerra. Entonces, no sé, para mí el símil histórico más parecido es la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, ambas, ¿no? La tercera. Como un pequeño conflicto empieza a escalar hasta que involucra a un continente entero o el mundo completo. Y bueno, como esto es fantástico, todavía más desastroso porque como el nivel de existe la magia, termina finalmente como con una suerte como de explosión atómica, pero mucho más grande que lo que fue en la vida real, ¿no? Lo que sí me parece interesante, que creo que históricamente no pasa, es que siento que esta novela es un poco, se puede decir que tiene como una postura pacifista, ¿no? En el sentido de que deja súper en claro que nadie ganó la guerra. Sí, de todas maneras. Sí. Entonces, de hecho, o sea, mientras estaba sucediendo la guerra, en ambos bandos habían formas de pensar que uno era el bueno y el otro el malo, ¿no? Pero cuando la guerra terminó, todo el mundo estaba de acuerdo que ambos fueron los malos y quedaron para la historia como los hermanos desastrosos, ¿cachai? Lo cual es una lectura muy, muy interesante de un conflicto armado. Ah, Gabriel hizo una pregunta, creo, ¿no? No, te mandé una sugerencia. Te la mandó Gabriel Piola para pregunta que qué nos contaras a personaje. todos qué te la hizo. Sí. Gabriel pregunta qué personajes les gustaron. A mí me gustó el personaje de Taunos. Me gustó mucho, era el bueno. Yo estaba segura que él iba a ser el héroe final de toda la historia, porque era, a diferencia de los dos, de Ursa, él era humilde, él era humano y no tenía grandes ambiciones como Misra, por ejemplo. Entonces a mí yo lo encontré súper buena onda y a mí me hubiera gustado que él se quedara como con Kyla, porque el otro se Sí, murió y que fuera él el sucesor, pero un sucesor bueno y que ese hubiera sido el final feliz. A mí ese personaje era como el bueno. Hay que hacer un fanfic, de hecho. De eso, hay que hacer un fanfic. Yo tengo una pregunta. Ah, pero Al final, Kyla tenía una guagua de Misra. no se sabe, porque incluso Titania, que sabe esas cosas, que sabe, le dice, quizás tu hijo, en una parte donde le podría haber dicho, el papá le habla al hijo, a Harvin le dice, tu papá es el que está en guerra, y los dos estaban en guerra, entonces cualquiera de los dos podría haber sido el papá. súper ambigua la respuesta. Sí, pues le dice como, a mí no me importa que tu papá ahora quiera, no sé, invadir, algo así le dice, y los dos querían invadir, entonces no, él obviamente piensa que su papá es Ursa y dice, ah, sí, mi papi quiere invadir, tiene razón, pero Mishra también quería. Entonces, y todas las cosas que le dice Titania a Armin calzan por los dos. Sí. A mí me gustó mucho el personaje de Francisca, Ashnod, porque siento que ella llegó a romper el paradigma machista de la época. Entonces, de alguna manera, eh, quizá sin ser la protagonista oficial, sí tiene mucha relevancia su participación dentro de la novela. Y aparte de que Francisca, bueno, creo que nunca te lo
había dicho porque no hemos tenido chance de conversar, pero a mí me encantó tu interpretación. Muchas gracias. No, de hecho yo la disfrutaba, concho. Incluso cuando la historia era corta y solo salía tu personaje, yo lo disfrutaba un montón. Y el otro personaje que me gustó mucho, sin ser autorreferente, fue el Kadir. Siempre se lo digo a Alberto. ¿Por qué? Porque el Kadir, a mi juicio, ese sí que era el verdadero malo de la historia. Porque el tipo no tenía ningún ápice de moral, era psicópata. Entonces, tú podías estar hablando perfectamente con él y se puede acuchillar. Entonces, esa personalidad tan filosa me pareció muy atractiva. Y hacerlo, pucha, lo gocé hasta el final. Y cuando murió, no, me dio mucha tristeza. Yo podría decir que, obviamente, los personajes que son como más emblemáticos me generan un algo especial en el corazón, porque Ursa y Mishra tienen como un lugar como importante en toda esta historia. Pero haber interpretado previamente a Feldon, como investigador, con ese carácter, como un intelectual de campo, se me ocurría mucho un antropólogo como más rudo que de lo que podría ser, por ejemplo, Indiana Jones, pero como con esa evidencia y poder mostrar esa parte incluso como de las crisis, de las cúpulas de gente académica o de magos y así, desde una perspectiva más lejana, como no confiarlo tanto, como que podría ser muy sencillo haber sido uno más entre medio de todo eso. Entonces creo que era un personaje muy particular dentro del resto, como que desentonaba, y Claro. creo que eso es muy valioso. ¿Verdad que yo también hice la archimandrita, po? Que ahí ponía la voz como de profesora McGonagall. Sí, la te Como, salía acá. ¿y qué van a hacer ahora? Sí, se me había olvidado la parte de la academia. Sí, A mí me yo causaba quiero mucha mencionar- gracia cuando al Kadir lo trataban como el más referenciado, el más inteligente, no sé, cuando lo trataban con tanta pleitesía, a mí me causaba mucha gracia porque el tipo era detestable. pero hasta el día de hoy se hace. Como que uno, Sí, no sé, la cuando hablan del salamería a edificio de las autoridades, municipalidad, su excelencia el presidente. claro. El otro día fue a una audiencia, y había un abogado que era de otro país, hablaba con su acento, y estaba el consejero técnico, y le decía, usted tiene una justicia salomónica. Y era súper patero, y después llegó el magistrado, y también pues le dice, su máxima excelencia entre todos, y era como, ¿qué onda este tipo? Esto no se usa en Chile. O sea, se usa, se dice como muchas gracias magistrado, pero no es como su excelencia magistrado de la justicia, no, ¿qué onda? Pero así trataban el Kadir. Sí, Estás en un capítulo más. Me recuerda mucho el lenguaje que usan en Las Mil y una Noches también. Sobre todo esos cuentos que eran más religiosos, como más musulmanes, claro, también hay mucho de eso, ¿no? Se habla de Dios y el más reverenciado, el más luminoso. Sí, hay una forma antigua que es muy rica igual también. Eso. Yo solo quería mencionar el personaje de Buena como representante también de este otro lado, porque siento que efectivamente no habían más de... Ya, perfecto. La Melissa buena, yo. Nos despedimos, Carlos, entonces. Carlos se tiene que despedir. Ya, Un abrazo, chao. Carlos. Chao, está muy bien. Adiós, Saludos para todos. Carlos. Cuídense. Chao, chao. Chao. Por un lado están estos sabios que inventan la magia, ¿no? Tienen una lógica muy de Guerra Fría en el sentido que no quieren estar ni de la parte de uno ni del otro, quieren ser la tercera fuerza, ¿no? En un mundo dividido. Pero en el otro lugar tenemos a la gente que un día llegó y le explotó todo en la cara, que era la gente de la isla de Argos, que me da demasiada pena porque
como que ellos no tenían una ideología que defender, no tenían un odio, que es como que la guerra no les pertenecía, y sin embargo la guerra le cayó en la cara, y claro, y rescató el personaje de Buena porque es el personaje trágico que lo produjo igual. Y me decían lo produjo por tratar de hacerlo bien, como que por tratar de hacerlo bien, permitió que Arwen viviera y no lo matara. Y eso produjo la tragedia final para la isla que desapareció del... Pobre Buena. Pobre Buena, sí. Eso también me sorprendió, porque a eso me refería con personajes súper desechables, porque Buena tenía nombre, pues, ¿cachai? Era un personaje con nombre, no era como el Senescal, como que hay varios que van corriendo los Senescales. Pero Buena, yo decía, tiene un personaje con nombre, va a hacer algo importante. O sea, sí, hizo algo importante y se acabó, pues, ¿cachai? Y se acabó todo literalmente después. Igual la mencionan hasta el final, como que en el último capítulo, cuando está todo destruyéndose, mencionan a Buena. Y lo que pasó con Buena. Pobrecita. Sí. Bueno, hay que mencionar, voy a mencionar en la descripción del video que esto tiene algunos spoilers. Sí, yo no había escuchado el capítulo final, la verdad, todavía. Así que, pero yo sabía qué pasaba, pero no sabía que pasaba algo con Buena, así que Sí, acabo de enterarme. pasa. Hoy quería hacer una última pregunta para ir Igual es cerrando. Dale, Francisca. Era un inciso, ¿no? Eh, creo que la mayoría de los personajes que fueron como cayendo, no sé si la mayoría, pero pienso que los sacrificios de personajes en las historias sí son necesarios para como armarla, afirmarla y venderla, ¿cachai? Como Sí, que sea creíble, que sea real. No como, a ver, por ejemplo, no sé, pues un ejemplo súper burdo, pero Neji en Naruto, que debería haber muerto la primera vez que estuvo moribundo, ¿cachai? Y ahí tú coronáis al personaje, lo alzáis y lo soltáis y que caiga, ¿cachai? Y se redime o logra su cometido o deja una tarea encomendada, etc. Y eso le da punch a la historia. Y pienso que eso hace que el engranaje se siga moviendo. Y eso está muy bueno. ¿no? Y además que, perdón, en las historias de fantasía, ya sea anime, sea animación gringa, qué sé yo, es muy cliché esto de resucitar a los personajes Sí, por eso decía como y que reciclarlo hasta el infinito. sí. Entonces, a mí, por ejemplo, eso no me molestó de esta novela, al contrario, me pareció que incluso la hacía más realista dentro de todo lo fantástica que es. Esta misma sensación me dio a mí, porque el golpe de realidad, esto de resucitar y que acá no resucitar, o sea, que no resucitaran literalmente, o sea, bueno, ¿me entienden? ¿No? Sí, sí. Era, Como fantasía oscura, por decirlo así. Como el tono de la... sí. Es Pero que por es un ejemplo, drama, po. es que era también como que sabía, como que cortaban la historia y la cortaban en serio, ¿cachai? No esto de resucitar, es como si en Full Metal Alchemist, al final ya, alerta spoiler, Edward se queda sin alquimia, pero imagínate que después aparece un nuevo arco y él recupera su alquimia para seguir dándole vuelta. Y es Como como, Bleach. Como Bleach. hubo un arco donde Bleach también pasó lo mismo y después como que lo renovaron. Y bueno, después Sí, dieron. terrible. Pero fue como un arco, era como que entonces todo lo que pasó antes no sirvió de nada. O sea, debió haber terminado con un Ulquiorra. No. Debió haber terminado con Aizen, no sé, a mí, bueno, los que veían Shingeki, Sí. a mí Shingeki terminó cuando llegaron al mar y después quedó un final abierto. No vi qué más pasó. A mí me gustaría preguntarles a los tres si tuvieron dificultades o se encontraron con dificultades a nivel actoral para hacer sus personajes, incluyendo a Albert como narrador. Me encantaría si pudieran compartirme su experiencia en torno a eso. Yo sí, yo tuve mucho. Yo me escuchaba y o sea, me grababa, el ensayo salía bien,
después me escuchaba y era como, ay, no me gustó cómo quedó, pero como que no sé cómo hacerlo mejor. Y después escuchaba a la Fran y era como, ¿qué onda mi voz comparada con la de ella? Y, y de verdad, por eso decía, era como si ahora hiciera, sí, pero Kyla ya estaba hecha, pues, ¿cachai? Entonces no podía hacerlo. Y después en los últimos capítulos ya estaba como súper full con la práctica y tampoco podía pensarlo más. Pero si ahora lo hiciera de nuevo, lo haría distinto. No, y lo Eh, bueno que tú partiste con el personaje desde el principio, no lo heredaste. Yo creo que ahí sí hubiese sido más complejo. Ay, sí, no, claro. Pero sí, hubo un momento en que quería cambiar a Kyla y ya no podía. Entonces, como un personaje que más pude es que pucha, también la archimandrita, que ya a uno le podía hacer una voz así, media, no sé, como sabia, pero así todo también era formal Claro. y me costaban mucho. Yo tuve mucha dificultad para hacer a Kyla. Yo creo que el mejor capítulo que hizo Kyla, que me dio mucho pudor escucharlo de nuevo, fue el que estaba ebria. Y yo lo grabé con unas copitas de más. Gran Y, capítulo. y salió perfecto, pero Qué salió bueno perfecto. ese capítulo, muy En ese Muy buen capítulo, capítulo. en ese capítulo Kyla salió de sus casillas y y si Kyla se sale de sus casillas es una Sari. Entonces podía ser yo misma. En cambio, Claro, fingir muy ser Kyla humano. me costó mucho, me costó demasiado. Entonces es así, sí, mi dificultad con Kyla fue mucha y lo haría de nuevo, pero de forma distinta. Yo A creo mí que me pasó que, la dificultad que se me presentó con Ash. Ah, perdón. Dale, dale, Alberto. no, yo solo iba a mencionar que igual hizo algunos personajes en la historia, creo que el que más apareció fue Har. Pero la dificultad que tenía era que como también hacía el narrador, tenía que ser muy notoriamente distinto la voz que hacía el personaje, porque si no, como que no se escuchaba fome, por decirlo así. Como que no se alcanzaba a instalar como personaje, como desde lo vocal. Siento que esa Ah, fue como la dificultad para hacer personaje. Porque tenía que sí o sí tratar de poner una voz como una caracterización que fuera bien diferente. Esa dificultad tuve y respecto a la narración, hoy estoy en búsqueda, como de mi narrador, por decirlo así. Como que quiero hacer un narrador opinante, por decirlo de alguna forma. Y a rato igual me funciona. Como no sé, pues, hablo de la destrucción de Argot y puedo opinar como narrador al respecto y me enoja. Entonces, como que trato de ponerle la emoción del enojo cuando menciono esos hechos. ujú. ¿Cambiaría el puesto de Como en narrador, esa. Alberto? Si yo te ¿Cómo? dijera, ¿cambiarías tu puesto de narrador? Si yo te dijera, Alberto, ¿puedo narrar la próxima historia yo? Sí, obvio. No, era una Caliente pregunta. pega, Sí, sí. no, Te sí, aviso. sí, porque es el que más habla y el que más hace todo. Pero a mí me gusta narrar cosas y ponerle entonación y tono y todo eso, pero no, si es mucha pega y es tu pega, pues. Pero por eso te preguntaba, ¿qué pensarías si alguien te dijera? Porque tú acabas de decir, estoy buscando a mi narrador. Sí, no tengo problema. En realidad la pega más larga es la del editor. Esa es la gigante. Mm, Como que son infinitas horas. Sí. Vale, Fran, cuéntanos. debemos estar pegadas para Fran. Tiene cara de que no nos está bien ¿Con qué entendiendo. dificultades se habían encontrado? Aló, ¿me escuchan? Ahí Ahora está, sí. ¿viste? Les dije ¿Me que estaba pegada. escuchan? Estás pegada. Yo soy un poco inquieta, me cuesta, si me ven así como en si me ven en un solo cuadro, piensen que me pegué, porque yo soy de moverme. Sí, Entonces, sí, sí, nos dimos cuenta, aparte quedaste con una cara soy súper como que, inquieta. como, ¿qué estará Em, pasando? pero no se congeló con una cara horrible, como esa cara pésima. Oye, pero yo les iba a contar en relación a la pregunta de Gabriel, que yo creo que la dificultad con la que me encontré a través de Ashnod fue justamente la profundidad de personaje. Porque Ashnod entra súper campante, súper seductora, súper como, no sé si embaucadora, pero es buena para convencer a partir de esa llave. ¿Cachai? Tiene una herramienta muy poderosa ahí. Pero
esa es solamente la llave de entrada a Ashnod. ¿Cachai? Y eso es lo mágico de todo este trabajo, que el empezar a ver a la Ashnod triste, a la Ashnod contenta, a la Ashnod con problemas, el cómo se siente cuando Mishra le dice que no, o cuando Mishra la desestima, ¿cachai? Igual, y es súper, siempre está así como poniéndole y dándole, pero a ella le pasan cosas, y esos matices de las cosas que le pasan son lo que yo creo que quiso y me hizo estudiarla mucho, repetir 1000 veces, preguntarle a Alberto y escribir todo lo que me decía, porque no es solamente un personaje duro y estoico, también es un personaje sensible, también es un personaje que pasa por situaciones complejas. Y esos son matices que se adquieren con la investigación, vamos a decir, con la investigación actoral. Porque yo no soy actriz, ¿cachai? Yo vengo de otro mundo, pero siempre para mí ha sido muy interesante el mundo de la voz y el mundo de la expresión. Entonces, yo vengo del mundo de las artes visuales, sin ir más lejos. Entonces, volcarse con esta profundidad a un personaje fue un compromiso. Fue un compromiso súper delicado, porque no quería como que no fallar al mismo tiempo que sabía que no iba a estar bien, sino que iba a dar lo que podía dar. Pero en eso cada vez se fue complejizando más. Entonces la entrega fue cada vez más fina, como cada vez fue hilando más fino. Eso es lo que me pasó a mí. Bueno, chicos, para cerrar, quería hacer una pregunta, que me dieran una respuesta sin perder. ¿Cuál es su bando en esta novela? Ninguno. Eso. Sara, Yo voy ¿tienes- por si Ursa. tuvieras que escoger por el bando de Ursa? ¿Tú, Gabriel? Por Ursa. Mira, me cuesta, pero creo que en este caso también soy neutro. Ah, ya. No, Ya, yo tomaría el bando de Mishra, entonces. sí, es que Mishra era picota, Mishra era resentido, rencoroso, envidioso. En cambio, Ursa era como arrogante y ya ensimismado, pero no le hacía daño a la gente. En cambio, pues, si ponía a los dos con gente alrededor, Mishra, o sea, bueno, después, al principio Mishra los lideraba y era bueno, un buen líder, pero después Mishra como que los sometía. En cambio, Ursa no quería hacer nada con los demás, lo dejaba hacer nomás, ¿cachai? Entonces esa actitud yo pienso que personalmente los dos están mal, como pues si tú ves a los dos uno individualmente, pero en relación al resto, Mishra estaba peor. Mishra quería hacer daño. En cambio, Ursa quería como que lo dejaran tranquilo. Claro, yo Entonces, por siento eso, que en ese sentido, ay, se me enredó el nombre. Ursa, claro, Mirza. Ursa pecó de inacción también, de Sí. inacción y también de arrogancia. Entonces, claro, quizá hay un desequilibrio ahí en las fuerzas, pero Ursa también contribuyó a la guerra. Sí, no, obvio, pero si no, pero era como también en respuesta, por eso yo soy como Team Ursa. Es que a veces la inacción tiene tanta fuerza como la acción en sí, creo yo. Sí, o sea, esto es el ejemplo. Ah, bueno, yo les quería comentar mis dificultades con el personaje de Ursa, que no se las alcancé a contar. Bueno, a mí me pasa que yo llevo 16 años en doblaje y en el negocio de las voces, y muchas veces, la gran mayoría de las veces, se me asignan personajes infantiles, a ser niños, a ser jóvenes, a ser personajes de fantasía, qué sé yo, y pocas veces se me ha confiado los papeles más maduros. Y
Albert me pasó esta tremenda responsabilidad. Entonces, en lo técnico, claro, siempre había que eh, hablar con el registro más grave, ¿no? Para que el personaje fuera adulto y además enfrentarse a los conflictos de un adulto. Entonces, yo estaba en una constante guerra conmigo mismo por tratar de mantener el personaje y no desperfilarlo. Entonces, cuando llegó el doblete en que Harvin habla con su padre, obviamente yo traté de que Harvin fuera una persona más amena, más suave, no tan irascible como su papá. Y tuve Es la como suerte Town. de que, claro, como un poco como Taunos. Y tuve la suerte de que al ser Ursa ya anciano, hubiese un contraste tímbrico que permitiera que el doblete fuera real. Pero, claro, en el fondo la lucha eh, fue conmigo mismo, en el fondo, tratar de mantener al personaje y no soltarlo nunca. Creo que eso en mi caso fue la mayor dificultad de, de llevar el personaje de principio a fin. Interesante, es súper técnica tu reflexión. Gabriel, una pregunta, cuando te tocaba como hablar contigo mismo, porque te tocó muchas veces hablar por dos personajes en el mismo diálogo. ¿Cómo los grababa? ¿Y grababa y un personaje primero con su diálogo y después al otro? ¿O ibas haciendo el diálogo, grababas el personaje A y el B, el A y el B, el diálogo como uno a uno? ¿Cómo lo hacíais? Mira, es que ahí yo también lo pensé estratégicamente, pensando en que Albert tiene que editar. Entonces no puedo mandarle una chorrera de tomas y de pistas porque si no, no va a terminar de editar nunca. Entonces, eh, eso, por ejemplo, ese capítulo lo hice en una sola sesión, en una sola pista. Entonces, grababa Harvin, lo escuchaba, me respondía, escuchaba Ursa, le respondía como Harvin, y dejaba ciertas pausas para que Albert pudiera cortar si necesitaba. Entonces, yo mandé solo una pista con el diálogo listo, Wow. porque editar es muy complejo. Entonces, yo tengo cierto manejo de software de edición, entonces pude darme el lujo de hacerlo así, mandarlo todo en una sola pista. Wow, Te increíble. agradeció mucho, Gabriel. Que vi pegada. A mí, Sí. no, ahí está, no está pegada. A mí, Alberto me dijo que las mandara como numeradas o una sola pista. Y yo no podía mandarla en una sola pista porque se escuchaban los ruidos, entonces la iba grabando por diálogo y ahí mandaba como Kaila 1, Kaila 2, Kaila 3, Kaila 4. Y ahí él lo sabía ordenar, ¿cachai? Ah, claro, bueno, ahí cada uno busca como en el fondo la estrategia que le es más fácil, ¿no? Sí, pero yo no hubiera sabido, o sea, yo no sé si me hubiera tocado hacer lo que tú hiciste, como grabar, por ejemplo, a Kaila todo su diálogo y después ponerme como en la piel de otro personaje y empezar a hablar de otra forma, porque, por ejemplo, si me tocara hablar con Jix y Kaila sería como, y después, y entonces así, o sea, no, bueno, Kaila no habla así, pero entonces como mujer, y después como robot, como mujer, como robot, entonces eso que hiciste lo encuentro increíble. Ah, bueno, Ah, bueno, sí. cabe decir que obviamente yo iba cortando cuando se acababa el parlamento de Ursa y retomaba la grabación cuando empezaba Harvin y así. No es que lo haya grabado todo sin detenerme, porque No, sí, tampoco hubiese pero, resultado técnicamente. pero no grabaste todo Ursa y después el diálogo de Armin, ¿cachai? A eso me No, refiero. es que creo que no hubiese sido tan efectivo hacerlo así, porque es bueno, siento yo que si se da la oportunidad de tener la réplica del personaje, la respuesta de inmediato es más fácil. Tipo, es lo que Porque decía la Fran. lo que, claro, yo creo que lo que todos hicimos fue leer el diálogo anterior, imaginarnos cómo nos lo decían y responder a eso. En cambio aquí tenía yo mi propia réplica, por lo tanto se hizo más fácil. Sí. Felicitaciones por eso. Sí. Ah, muchas gracias. Bueno, chicos, ya vamos cerrando. Sí, y sobre todo porque alternar. Gracias. Dale, Fran, ¿sí? ¿Qué estás comentando?
Sí, iba a comentar que sobre todo es heavy el trabajo que hizo Gabriel cuando tenía estos dos personajes en diálogo, él, porque activaba resonadores diferentes, una impostación diferente, como que todos los detalles que hacen la peculiaridad de un personaje constan de un trabajo vocal que es grande. Porque cuando se hacen estas pegas, hay muchas cosas del aparato fonador que están haciendo que tú hables como estás hablando. Entonces encuentro que el trabajo de Gabriel fue así, pero delirante, porque la diferencia era notoria, los personajes se sentían fluidos, ¿cachai? Entonces creo que fue un gran trabajo, Gabriel. Muchas gracias. Mira, a mi favor puedo decir que tengo algunos añitos de oficio en esto, pero siento que todos lo hicimos bien dentro de nuestras posibilidades y que el trabajo final es súper bueno. Entonces yo creo que las felicitaciones se extienden para todos nosotros, para Sí. ti, para Sara, para Alberto, Carlos, Roberto, Fernando, para todos los que participaron en la novela. Así que mi aplauso para ustedes también. Sí, a la gente le gustó harto, como que han habido muchos comentarios en el canal de los capítulos. Así que muchas gracias. Bravo, no podía desmutearme. Bravo. Sí. Oye, quiero también hacerle esa pregunta a la gente del canal, para cuando lo subamos a YouTube, para que vayan comentando cada uno de ellos qué team son. Si son Team Ursa, Team Mishra, Team Geeks, puede ser. Ah, buena encuesta, sí. Puede ser Team de la tercera vía, que eran estos sabios de las torres. Los Geeksianos. ¿Cómo? La gente de Geeks era horrible. Sí, Team Geeksiano. Claro, sí, en realidad los Pirexianos están como detrás, pero era el Team Geeksiano. En el otro lado y el último team tendría que ser el team de Argot, ¿no? Team Argotiano. Serían, a ver qué responden ellos con cuál se sienten más cómodos. O que ellos mismos planteen sus propios teams. En una de esas También salen quizá hay más opciones teams. que nos sorprenden, ¿no? Que no vemos. Sí, puede ser. Claro. Eso, muchachos. Muchas gracias por darse el tiempo. Voy a hacer, un nuevo video con la gente que faltó. Y prontamente subiremos más capítulos. Se viene el caminante de Carlos, donde veremos a Ursa en la depre después de la guerra de los hermanos. Más atormentado aún. Más, todavía más. Siempre pueden ser más. Atormentado forever. Ya. Sí. No tiene un Y final Ursa feliz. solamente quería crear Sí. Como el B16. Hoy ¿les gustó la música? Es un buen detalle. Sí, estaba fina. Me gustaba la música árabe cuando estaba en el campamento de Mishra. Esa música era buena. Una vez Alberto dijo que quería poner como una música de Chayanne cuando estaba como la Ashnod con Mishra. Yo voy a decir algo al respecto. Pero era la idea como para que Yo voy a ese decir Barry algo al White igual. respecto. No. Hay momentos en que yo no entendía por qué salíamos de lo épico o de Medio Oriente y entrábamos a un bar con un piano, una luz cenital al piano. Esto todo a través de la oreja. ¿Cachai? Por la música de fondo, por ejemplo, en el primer capítulo que sale Ashnod, que se llama Ashnod. Entonces estaba todo como mágico, humo, enigma. Era como y de repente yo me encontraba en un salón de jazz, ¿cachai? Con un piano, una trompeta, y era todo súper extraño. Era como cambié de escenario. Y había que darle ambiente a ella con me costó pillar tu música.
me costó pillar como... Después le encontré como una cortina a Ashnod, que tenía que ver más como con esta idea como de Cleopatra, por ejemplo, como personaje histórico. Sí. Como algo a mí que lo que- era como medio egipcio y que hablara como de sensualidad, pero de poder. Y ahí creo que lo encontré más. Pero claro, me costó buscarlo. Entonces, claro, A en mí ese lo que me capítulo costó efectivamente como que fue, juega con fue la como idear sensualidad el y... opening y el ending. ¿Cómo? Que a mí me costó idear el opening y el ending. Ah, sí, aplauso a Gabriel por eso. ¿Lo hiciste tú? Tururú. ¿En Sí, serio? ¡Qué sí, increíble! gracias. Las demás canciones las saqué de YouTube, digamos, pero esa es del Las opening y demás el ending. canciones no tienen copyright, pero la cortina es de Gabriel. Sí, pues. Nice. Me costó porque la música de la novela anterior era muy bebote, tenía mucha energía, entonces no podía ser igual, no podía ser igual. Y entonces básicamente Sí. me inspiré en dos principios que los conversamos con Albert, creo, al principio. Uno fue que la entrada tenía que ser heroica, pero el cierre más aludiendo al paisaje desértico. Y por lo general los endings siempre son más melancólicos que los openings. Claro, sí. Mm. Está bueno. Cosa que dejen una aura de melancolía que haga que las personas anhelen ver o escuchar en este caso el capítulo que vi. Capítulo. Ahora Gabriel está pensando el de Caminante de Plan. Está pensando en la música. De entrada y de salida. Ahí craneando la musiquita. Sí. Increíble. Qué buen Chao, despliegue. muchachos. Muchas gracias por todo. Gracias infinitas. Muchas Y gracias. podemos repetirlo. Bueno, ¿o no? ¿Qué cosa? Pero otro momento como este, como así, entrevista. Obvio, obvio que sí. De hecho, después de que terminemos esta grabación, yo les voy a proponer cosas. Ya, bacán. Ah, ¡Au! Bueno, hasta una próxima oportunidad, amigos y amigas de... Gracias. Un chao, saludo a muchas todos. gracias. No me voy a salir de la primera. Corta tú. No, pero Francisca quería comentar algo después de grabar. Sí, espérense. Ahora voy a terminar de grabar. Primero voy a hacer una despedida para el público. Oye, Darle las gracias por seguirnos. Gracias por el apoyo, porque finalmente lo hacemos porque nos encanta, pero también porque hay alguien que nos escucha. Entonces, ese apoyo incansable se agradece desde el fondo del corazón, porque alimenta este, esta pasión de contar historias. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión, quizás. Chao, chao.